Este señor es C.P. Snow, Charles Percival Snow. Él era poeta, novelista y químico. Era un hombre que vivía con un pie en la ciencia y con otro pie en, en el arte. Me parece además que es un buen poeta. Siento mucho, no voy a leer nada de él nunca porque yo solo leo poesía en español. Me han estado pidiendo que si puedo leer a Constantino Cavafis y a algunos poetas portugueses. Y bueno, para el caso leería yo uno de mis poetas favoritos que es Omar Khayyam y los Rubaiyat, la versión real de los Rubaiyat, no la versión higienizada y desinfectada que rola por allí. Pero no, solamente leemos aquí poetas en español, que suficientes tenemos. Ya tengo para 3 o 4 semanas pendientes. Pero bueno, en 1959, en unas famosas conferencias que se daban, que eran las conferencias Red, Charles Percival Snow pronunció una conferencia que se llamaba Las dos culturas, que ese mismo año se publicó en forma de libro con el título Las dos culturas y la revolución científica. Fundamentalmente, lo que argumentaba Snow era que los practicantes en ambas áreas, en las ciencias y en las humanidades, deberían construir puentes para promover el progreso del conocimiento humano en beneficio de la sociedad. Yo siento que incluso Snow perdía de vista que los científicos suelen estar relacionados con las humanidades. Yo siempre pongo el caso de Einstein tocando el violín, del hecho mismo de que, por ejemplo, el descubridor de Plutón, que es, ay Dios mío, William, yo para los nombres soy horrible, y acabo de escribir la historia de la saga de esta familia, porque son los tres, Caroline Herschel, William Herschel y el hijo de William Herschel, John Herschel. Olvido los apellidos. Bueno, William Herschel empezó como músico y ustedes pueden encontrar en YouTube y en Spotify obra de William Herschel, un compositor muy apañadito, pero que luego se interesó por la astronomía, hizo el primer gran catálogo de estrellas y descubrió Plutón, y su hermana se convirtió en la mujer que más cometas había descubierto hasta que hace un par de décadas. Caroline Schumacher se convirtió en la mujer que más cometas había descubierto. Caroline Herschel era la dama de los cometas, así la llamaban, pero además también era soprano, también cantaba y bailaba, y era una mujer reconocida con una enorme capacidad artística. Yo creo que los científicos tienen esa beta artística, pero al revés no pasa. Al revés no pasa y caemos en algo que solía decir Carl Sagan: si tú dices que no has leído las grandes obras de la literatura universal, si tú en español dices yo no he leído El Quijote, o en inglés, si tu idioma es el inglés, dices yo no he leído a Shakespeare, te van a mirar raro y inculto. Pero si no conoces la segunda ley de la termodinámica o no conoces la formulación esencial de la conversión de la energía en materia de Einstein, pues a nadie le va a importar. Si no conoces el teorema de Pitágoras, si no conoces la composición del agua o la teoría atómica vigente, si no conoces las partículas elementales. Eso parece normal. Nuestra sociedad sigue sin empaparse de esta cosa tan moderna que es la ciencia. Después de todo, solo ha tenido 400 años para familiarizarse con ella. Pero yo creo, y esto lo veía yo, a ver, yo soy alguien que nace a la vida interesado en la ciencia. Para los 10 años, 9 años, yo creo me levantaba a las 5 de la mañana a ver las transmisiones que hacía la televisión mexicana de los lanzamientos de las cápsulas Gemini. Las cápsulas Gemini eran las que llevaban a 2 astronautas y fueron el prolegómeno, obviamente, en preparación de las cápsulas Apolo, que llevaban 3 para que 2 bajaran a la Luna y uno se quedara en órbita alrededor. Yo veía aquello y yo estaba fascinado por la Luna. Pero al mismo tiempo estaba fascinado por la literatura, por la ciencia ficción. Yo leía a Sherlock Holmes, yo leía a Edgar Allan Poe cuando tenía 9, 10, 11 años. Y me encantaba el arte y tenía yo muy poquito. Mira, mi casa era pobre y no les gustaban mucho los libros. Alguna vez me reclamaron que desperdiciaba yo mucho dinero en libros. Teníamos un libro de arte por allí en el que yo podía ver por primera vez a Van Gogh y a Miguel Ángel y a Dalí y a Magritte, que es el otro que me fascina.
toda la pintura del Renacimiento, toda la pintura barroca, en fin. Entonces, yo lo que pasa es que finalmente me decanté por el arte después de tratar de estudiar psicología un año y quizás si me hubiera metido a biología no hubiera sido tan grave. Pero yo lo que quería era estudiar conducta animal. Me apasionaba la conducta animal, me leí todo lo que había en español sobre etología en aquel entonces. Fue la época en que decían que desperdiciaba yo mucho dinero en libros en mi casa. Y entiendo que un ser humano está completo cuando vive en los dos mundos, en el mundo de las humanidades y en el mundo de la ciencia, pero las humanidades entendidas como arte, como exploración y como especulación. Desafortunadamente, del lado de las humanidades y sobre todo del lado de la filosofía, no se ha entendido así. La filosofía ha llegado a creer que es la que rige a la ciencia, que es su orientadora y su disciplina maestra. Así como la física es la disciplina maestra de la cosmología. La física, tienes que saber física antes de hacer cosmología, porque es la disciplina que engloba las distintas formas de la física. Si vas a estudiar óptica o si vas a estudiar dinámica, tienes que estudiar primero física. Y entonces existe esta extraña idea de que la filosofía es la disciplina madre de todas las ciencias. Y para poder hacer esto ha sido necesario que se presente el conocimiento científico como una visión tullida, insuficiente, incompleta y dudosa, exagerando las limitaciones de la ciencia. En los bordes del conocimiento estamos en blanco. Ciertamente la ciencia, como suelen decir los filósofos y los religiosos, siempre van por el mismo lado. La ciencia no lo puede explicar todo, ya, y la filosofía menos, y la religión menos. La ciencia puede explicar mucho más que ellos. Ya, pero la ciencia cambia. No, la ciencia evoluciona, pero no cambia. Es decir, si hay más estrellas de las que descubrió Herschel en su catálogo, esto no quiere decir que las que descubrió en su catálogo sean falsas. El que la relatividad sea una visión mucho más integral y amplia no hace que las teorías de Newton sean inválidas, simplemente que solo son válidas en un marco referencial determinado. Que no sabemos cómo funciona la cuántica y todavía la estamos explorando, pues sí, pero eso no quiere decir que en otras áreas no tengamos conocimiento. Es decir, las dudas y los titubeos del conocimiento en las áreas límite del universo en expansión de la ciencia no quiere decir que haya otras disciplinas de las que no estemos perfectamente seguros. Claro que estamos seguros, el agua va a seguir estando hecha de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno y en ningún momento se va a descubrir que está hecha de caspa de gnomos y de alitas de hada. Pero aquí entraron Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend e Imre Lakatos como 4 filósofos de la ciencia que se dedicaron a denigrar la ciencia y se dedicaron a confundir la ciencia con cosas. A mí siempre me llamó mucho la atención que Kuhn hablara de las revoluciones científicas, de cómo cambiaron las cosas antes de que hubiera ciencia. Es decir, la ciencia como tal, no como una definición de conocimiento vago, que es lo que pueden encontrar en la Real Academia Española, la ciencia como un método de aproximación a la realidad que sea independientemente verificable, que es su característica básica, que no necesitas creer en ella para que funcione, la realidad objetiva existe. Kuhn dice que la idea de la Tierra de Aristóteles era una idea tan científica, un paradigma tan científico como el universo copernicano. No lo era, lo otro era precientífico. Pero si le llamas ciencia a todo lo que quieres, pues entonces la ciencia es tan incierta como lo fue la filosofía de Aristóteles o la filosofía de Platón o la filosofía de todos los que empezaron a tratar de especular sobre la realidad, pues sin las herramientas necesarias para hacerlo. Detrás de estos filósofos de la ciencia, que son el arma arrojadiza de todos los que desean denigrar a la ciencia para decir que la filosofía controla o debe controlar. Yo conozco muchos científicos y ninguno va y le pregunta a los filósofos cómo hacer sus experimentos. De verdad. A un lado de esto vino el posmodernismo. El posmodernismo básicamente rechaza lo que llaman las grandes narrativas. Para el posmodernismo todo es narrativa, todo es discurso, todo es cómo te cuentas la vida. Y rechaza a las ideologías del modernismo. Nadie inventó el modernismo. El modernismo es algo vago que se empezó a definir por ahí del siglo XIX
pero cuando ya había ocurrido. Porque modernismo solo quiere decir lo de hoy, lo moderno es lo de hoy. Si el posmodernismo es lo de hoy, es modernismo. Pero como ningún filósofo, ningún estudioso se pone de acuerdo en qué es el modernismo, qué caracteriza el modernismo, algunos quieren que sea solamente la ilustración, yo creo que vamos allá, otros quieren que sean solamente las disciplinas artísticas del modernismo, en la pintura, en la literatura, en la arquitectura, etc. Pues cuando puedes usar la definición que más te gusta, puedes demoler cualquier cosa. Total, si la definición se te resiste, cambias la definición. Pero lo que dicen para el modernismo todo es narrativa y la ilustración y la racionalidad son prescindibles. Lo que importa es la ideología. Para ellos el conocimiento y los sistemas de valores dependen de los discursos políticos condicionados socialmente. Es decir, si tú crees que el agua es dos moléculas de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno para formar una molécula de agua, esto ha sido condicionado políticamente, pero es tan válido como si política y socialmente se considerara que está formado por 2 picos de colibrí y 4 miradas tristes de un lagarto al atardecer. Para ellos el conocimiento y los sistemas dependen de los discursos políticos condicionados socialmente. No creen que la realidad objetiva exista, porque la realidad no es objetiva. No aceptan que haya ideas universales sobre la realidad, que todo el universo pueda ser descrito mediante unas fórmulas universales. Les parece absolutamente inaceptable. Y no aceptan ideas universales sobre la moral, la verdad, la naturaleza humana, la razón, la ciencia, el idioma y el progreso social. Lo importante es la autoconciencia, lo importante es cómo lo veo yo. No importa lo que diga, lo que importa es que lo digo yo sentidamente y entonces eso tiene un valor de verdad, igual que aquello que se puede demostrar en un laboratorio o que puede demostrarse simple y sencillamente que es real. En estos universos que ha creado la filosofía, que han creado ciertas corrientes de la filosofía para no darles a todas, para no meter a todas en el mismo saco, lo cual sería deshonesto. Pero en este universo las humanidades no pueden acercarse a la ciencia porque no la consideran válida. No se puede romper el mito de las dos culturas cuando unos parten de la base de que solo hay una cultura y el otro es una colección de patrañas despreciables. Y cuando los posmodernistas toman el poder en la academia o en la política, y es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Igualdad, cuando los posmodernistas se hacen del poder, decretan que la ciencia puede ser no tomada en cuenta, que no es un factor para legislar, no es un factor para decretar políticas, no es un factor para analizar la realidad sociopolítico y económica de un país, de una sociedad determinada, puede ser incluso de un simple municipio, y que se puede prescindir de la ciencia y el conocimiento en aras de que la ideología lo controle todo. Pero el asunto es que esto está pasando en momentos en que necesitamos más que nunca que las instancias sociales tengan en consideración el conocimiento científico. Y es un conocimiento científico que se ha desarrollado de manera impresionante en los últimos 50 años y puede informar eficazmente muchas políticas. Miren, un filósofo puede argumentar de manera contundente por qué es imposible que un automóvil que va detrás de otro lo rebase. De hecho, esto lo inventó Zenón en una de sus paradojas, que es la paradoja de Aquiles y la tortuga. Él decía, si la tortuga empieza delante de Aquiles, digamos 100 metros, pues al cabo de unos segundos, unos 20 segundos, quizás Aquiles habrá llegado a donde estaba la tortuga al principio, pero la tortuga habrá avanzado un poco, no 100 metros, quizás 2. Pero Aquiles tendrá que correr hasta donde está la tortuga en este momento, las que está a 2 metros. Pero para entonces la tortuga ya quizás habrá avanzado 10 centímetros. Entonces Aquiles tendrá que recorrer esa distancia, pero para cuando la recorra la tortuga ya habrá avanzado. Y entonces es imposible que Aquiles pase a la tortuga. Filosóficamente es impecable. Pero en la realidad, Aquiles pasa a la tortuga. Punto. La realidad es objetiva. En la realidad, esa realidad que se pretende negar constantemente desde ciertas esquinas de la filosofía, es una realidad que existe. Y esa realidad, desafortunadamente o afortunadamente, todavía rebasa a los filósofos, pero
oponen resistencia. Miren, cuando yo era joven no se había demostrado que la mujer no fuera moral e intelectualmente inferior al hombre. No se había demostrado. La mujer no votaba siquiera en 90 países, en más de la mitad de los países que existen, la mujer no votaba cuando yo nací. Hoy solo queda un país en el que no puede votar, que es el Vaticano. En todos los demás puede, pero como en 15 de ellos que están regidos por la religión, que es una creencia filosófica, no lo olvidemos, hay dificultades sociales, presiones políticas, presiones de todo tipo para impedir que ejerzan su derecho al voto. En Afganistán, en Irán, en Irak, en Arabia Saudita, etc. Pero en el año que yo nací, en Estados Unidos lincharon a un chico de 14 años por haber mirado a una mujer blanca. El linchamiento era algo normal que hacían los blancos del sur contra los negros de cuando en cuando. El último linchamiento en serie ocurrió apenas en 1998 y para la mayoría de ustedes seguramente la idea de los linchamientos es algo que pasó como a principios del siglo XX y es algo que transcurre en blanco y negro. Todavía en 2020 hubo algo que se considera un posible linchamiento. Cuando yo tenía 15 años se temía que el mundo se iba a acabar por la sobrepoblación y por las hambrunas, unas hambrunas terribles. Los trabajos de los agrónomos científicos en China y en Estados Unidos, Norman Borlaug, y el nombre del chino lo he olvidado, y eso que acabo de escribir recientemente su biografía, lo siento, permitieron que lo de las hambrunas no se presentara como tal. Cuando yo tenía 20 años nos hicimos conscientes de los problemas del medio ambiente, pero el medio ambiente se soluciona con ciencia y tecnología, no se soluciona de otro modo, y así sucesivamente. Estamos venciendo una pandemia que hasta el día de hoy ha matado a casi 4 millones de personas, más de 3.900.000 personas. Es una cantidad de seres humanos tremenda, monstruosa, brutal. Y probablemente el saldo sea incluso un 20-30% mayor, que estemos cerca de los 5 millones de muertes. Y ha sido la ciencia y la tecnología la que ha vencido, la que está venciendo a esta pandemia. Y esto me cabrea como alguien que vivió siempre a caballo entre la ciencia y el arte. Yo he escrito novelas, he escrito cuentos, he sido músico de escenario, he sido rockero, he sido músico tradicional, he escrito poesía, todavía a veces lo hago, he actuado en teatro, he actuado en televisión. Era un pintor malísimo, lo intenté muy poco, afortunadamente para el mundo. Y al mismo tiempo, desde los 16, 17 años me dedico a la divulgación de la ciencia y a tratar de entender la ciencia. Y no es tan difícil. Yo no considero ser una persona especialmente inteligente. Soy una persona que ha mostrado curiosidad y capacidad de cambiar de opinión. Pero no creo que eso sea algo que los demás no puedan hacer. Yo creo que todo el mundo lo puede hacer y la gran mayoría seguramente lo puede hacer mejor que yo por meras probabilidades. Pero que nos estemos entregando a creencias irracionales y sigamos glorificando una parte de las humanidades que deberíamos considerar simple y sencillamente como un ejercicio intelectual que tiene su determinado valor, pero hasta allí, que no es en la cumbre del pensamiento, ni mucho menos, resulta un peligro que nos puede costar millones de vidas todavía. Y aquí no estoy tratando de hacer el sobresalto perpetuo, estoy tratando de señalar un hecho real. La ignorancia cuesta vidas. La charlatanería cuesta vidas. Los embustes respecto de las pseudociencias, la desinformación, el engaño, cuestan vidas. Esto no es un intento de provocar pánico, es la descripción de un hecho real tal como está y de un hecho que podemos modificar sin grandes revoluciones, asumiendo el conocimiento como una herramienta fundamental para la toma de decisiones en todo lo que hacemos los seres humanos, lo cual no quita que sigamos disfrutando de la música y de la poesía. Y así es como están, por desgracia, todavía hoy las dos culturas de Don Charles Percy Snow.